Buenas tardes, qué bueno que están aquí una vez más para nuestras clases abiertas. Hoy tengo el gusto de presentar Constanza Botero, que fue nuestra estudiante del doctorado de literatura, es profesora en la ciudad de Medellín y tiene un trabajo de literatura y de escritura y visualidades que puede ser conocido com o livro-álbum Poema Lejos de Casa, que é uma obra primorosa. E eu invitei a Constância para vir acá nos apresentar um stand-up que se ganhou um prêmio, não? Que é o quinto concurso de monólogos científicos para o Parque Explora de Medellín. Sin embargo, ela disse que isso não tem graça em público real, em físico, então que nos ia apresentar a conferência de hoje, a charla de hoje, que é uma charla sobre os futuros suspendidos funâmbulos do presente. Muito gusto recebê-la outra vez, Constança, acá, em nossa casa agora virtual. Cándida, Andrea, Antonio, todas las personas que forman parte de la Universidad de los Andes, qué bueno que podamos tener este encuentro en medio de la lejanía. Yo he podido asistir a muchas de estas charlas porque creo que son un proyecto que nace del dolor de no poder estar juntos, del dolor de la distancia, del aislamiento, pero como una manera de volver a conectarnos y de encontrarnos a través de la virtualidad. Podríamos decir que aquí las humanidades digitales tienen un sentido, porque es retomar todo lo digital, lo virtual, y volver a aparecer desde el ser humano, desde la conversación, casi que una tertulia virtual. Voy en este momento a compartir pantalla para comenzar esta charla. Esta charla se intitula Futuros suspendidos, funámbulos del presente, y empieza un poco como un reproche. Es decir, empieza como el reproche que me hago a mí misma frente a la vida y a lo que significó el comienzo de la cuarentena. Y creo que si todos nos detuviéramos y nos pusiéramos a pensar en qué estábamos haciendo en marzo y qué estábamos haciendo hoy, nos daríamos cuenta que el tiempo se transformó, el espacio se transformó y que cada uno tendría una narrativa por contar, cada uno tendría una historia en relación a esas dos coordenadas del espacio y del tiempo. En mi caso específicamente, cuando estábamos en marzo, yo estaba contando los días y los estaba tachando en el calendario porque iba a ser una exposición. Entonces, cada día era un día más cerca de ese momento, una mezcla de emociones, pero cuando llegó la cuarentena se suspendió esa actividad, se suspendió ese futuro y lo que tuve que hacer fue archivar todas esas obras, esa información y de alguna forma transformar ese dolor. Pienso entonces que durante este tiempo lo que ha pasado es que hemos tenido que volver a nuestros cronogramas, al calendario, y nos damos cuenta que el tiempo cobra otro sentido. En la imagen en este momento estamos viendo el que era mi calendario del 2020, que me había preparado para todos los planes y tenía el planeador 2020 con todas las historias que planeaba vivir, pero que en algún momento todo lo que había decretado se tenía que pausar y perdía el sentido. Entonces, en medio del reproche, pasaba casi que de la lista de cosas por hacer a pensar en la frase de todavía hay muchas cosas por saber. Si bien ya de pronto estos planes carecen de sentido, todavía hay muchas preguntas del ser que hay que resolver y que nos vamos a seguir haciendo estemos donde estemos. Y apareció en ese momento la figura del funámbulo. El funámbulo es este acróbata, este artista del aire que está buscando todo el tiempo el equilibrio. El funámbulo es el equilibrista. Y yo creo que todos nosotros somos funámbulos. Y no solamente por la cuarentena, somos funámbulos porque la sola condición humana, vivir en Colombia, en este planeta, todas las cosas a las que nos tenemos que enfrentar
sea en una experiencia personal o a través de algo mediatizado, nos llevan a estar buscando siempre una ataraxia, un equilibrio. Y ese equilibrio vuelve y se mueve, la cuerda floja, por así decirlo, se perturba y nosotros como el funámbulo seguimos luchando por encontrar ese equilibrio. No voy a ser muy científica en esta charla, voy a utilizar la primera persona en algún momento en singular, en otro momento en plural, porque creo que algo que pasó en el confinamiento, y si el confinamiento regresa, creo que va a seguir apareciendo, es que tenemos que enfrentarnos con nosotros mismos. Y enfrentarnos con nosotros mismos hace que la primera persona, ese yo, tome fuerza y empiece a articular como muchos aspectos de nuestra vida. Así que esta charla virtual, que comienza con la primera persona, también va a ser una charla cronológica y para eso voy a retomar primero el pasado. Y el pasado lo voy a retomar por una sensación que retornó con la cuarentena y es la sensación de ya haber vivido antes ese proceso de aislamiento. Y en efecto, yo había vivido 2 cuarentenas, una que no elegí, un accidente de tránsito y todo un proceso de recuperación, y otra que sí de forma consciente tomé la decisión de vivir cuando elegí hacer un doctorado. Entonces, en ese momento yo tuve que acercarme a la vida retirada, diría como Fray Luis de León, que tuve que tener un alejamiento del mundanal ruido, pero en medio de ese alejamiento siempre había un deseo del encuentro con el otro, de hablar con otro, de no alejarse totalmente de lo que estaba pasando en un contexto. Y por eso creé un cómic que se llama Diario de una tesis. Entonces, lo que ocurrió en ese pasado es que yo me encontré que esa situación de cuarentena o aislamiento que sentía el tesista también era vivida por otros tesistas alrededor del mundo. Encontré un cómic de Jorge Cham que se llama PhD Comics y una novela gráfica que se llama Maldita Tesis. Lo que tenían en común estas dos expresiones gráficas era que representaban el aislamiento académico voluntario. Cuando uno decidía emprender un estudio académico y tenía que concentrarse en leer, en escribir, en reflexionar. Pero todo el tiempo también estaba como ese deseo de encontrarme con el otro. Entonces lo que empecé a encontrar en Maldita Tesis y en PhD Comics era una mezcla entre la palabra y la imagen. En términos de José Rosero, ilustrador bogotano, podríamos decir que había una simbiosis en lo que se estaba contando y que lo que se estaba contando partía de una clave de humor, de burlarse un poco de eso que uno estaba viviendo, de esas peripecias del tesista, de esas peripecias del estudiante de doctorado, y eran unos cómics o unas historietas y unas viñetas contadas en primera persona. Entonces aquí vemos, por ejemplo, Maldita Tesis, donde el novio o la pareja de la tesista le reclama la capacidad que ella tiene para conectar absolutamente todos los temas que se le presentan con su tema de tesis, es decir, un poco volverse monotemático y como un monólogo, y que hasta ir a cine se pueda convertir en una forma de conectar el tema con su investigación, en ese caso hablar o estudiar a Kafka. Es un superpoder y al mismo tiempo un superdefecto que tienen los tesistas. Y al mismo tiempo, al lado vemos un cómic de Jorge Cham, donde él, al mejor estilo del lavado, está hablando como el proceso de investigación es un ciclo que se repite de leer, escribir, enjuagar, en este caso sabemos que con café, y repetir continuamente el ciclo. Yo entonces me sentí muy afín con estas propuestas gráficas y me di cuenta que a través de Instagram yo podía empezar a crear una narrativa donde me podía reír de mí misma, de todo lo que me estaba pasando en la escritura de la tesis, de todo lo que me imaginaba y cómo me confrontaba con lo real,
y al mismo tiempo, en medio de esa cuarentena académica, podía conectarme con otras personas. Entonces, así nació Tesis y Ficción, que luego se convirtió en un fanzine y que empezaba a narrar, por ejemplo, cómo uno, cuando se vuelve candidato a un doctorado, cree que la vida se va a desarrollar de una forma, pero uno se da cuenta que uno no deja de ser un ser humano, que también tiene que pagar impuestos, que también tiene que mercar y que la vida continúa. Entonces empecé un poco a narrar cómo fue ese último año de escritura de la tesis. En el cómic o en las viñetas que vemos en este momento a la derecha, hablo del maratón del conocimiento y son los ejercicios de compresión y comprensión que hacen los tesistas cuando van a presentar ese trabajo final de investigación y tienen que tratar de condensar 4 años en tan solo 20 minutos. Entonces vemos como aquí hay un personaje que es la tesista, que está todo el tiempo tratando de redactar su tesis, y un fantasma crítico que nunca la abandona y que siempre le pide ser mejor, redactarla como si fuera un tweet, pero de los antiguos, no con 280 caracteres, sino solamente con 140. Entonces empieza todo este juego narrativo para tratar de no desconectarme del encuentro con el otro, que básicamente es lo que pasa también con la cuarentena, que nos alejamos unos de otros, pero queremos continuar estableciendo ese diálogo. Entonces, como les contaba, Tesis y Ficción finalmente se transformó en un fanzine. En este momento tenemos 3 fanzines. Tesis y Ficción, guía antes, después, guía para entender al tesista y 10 formas de perder el tiempo. Ese primer fanzine de Tesis y Ficción llegó a manos de muchas personas y muchos de ellos crearon una intervención colectiva, es decir, empezaron a dibujar sobre las portadas y de alguna forma a interactuar con lo que era el fanzine, a comentar, a establecer un diálogo. Esto es importante porque creo que aquí está el germen de lo que después se va a desarrollar y que sucedió como tal cuando empezó todo lo de la cuarentena. Entonces, todo este viaje por el pasado me va llevando a concentrarme ahora en el presente. Lo cierto es que en este presente hemos tenido un cambio muy grande. Hemos pasado de unas rutinas análogas, físicas, a unas rutinas virtuales y de alguna forma hemos cerrado ventanas físicas y ahora hemos abierto un montón de ventanas digitales. Entonces, el espacio se va llenando de un montón de onomatopeyas, Zoom, Team, Meet, Click, y esas ventanas abiertas empiezan a ser nuestro nuevo vecindario virtual y pasamos muchas horas frente a una pantalla. Yo creo, por ejemplo, que mi computador cree que estoy haciendo una nueva tesis doctoral debido al tiempo que paso frente a él. Entonces, cuando llegó esta cuarentena, lo primero que sentí fue esa decepción de querer llevar a cabo una exposición que ya no se iba a dar, pero también de querer, como siempre quiere el ser humano, lo imposible. Y en este caso lo imposible era continuar la vida como hasta el momento la conocía, caminando por la ciudad, hablando con otras personas, en el aula de clase, en vivo y en directo. Y esto de alguna forma creo que a todos nos llenó de melancolía y yo pensé en algún momento que quizá esa melancolía se podía convertir como en diario de una tesis en su momento, en humor, como había sido, como había sucedido con la tesis doctoral, pero todo lo que generaba en ese momento tenía una carga triste y además no lograba tener algo que quería y era el encuentro con el otro. En la parte izquierda de la imagen les estoy mostrando un autorretrato que hice más o menos el 1 de abril en la cuarentena, donde lo que hice fue dibujarme en un papel con tinta negra, recorté ese dibujo y lo llevé a la ventana. Lo llevé a la ventana para que se generara un reflejo, pero también
para utilizar esa reja y entender que estaba en la ciudad, estaba en contacto con los otros y al mismo tiempo no. Al mismo tiempo había una barrera que aunque yo quisiera, no podía saltarla tan fácilmente. Ese autorretrato lo subí a Instagram y recibí un comentario de un amigo. Él me decía que era un autorretrato muy triste, que por qué no más bien pensaba que lo bueno de los dibujos y de las autorrepresentaciones era que ellos no tenían que padecer al virus, eran inmunes. Y de ese comentario nació una primera idea para generar un proyecto o una narrativa de cuarentena que intitulé el proyecto Cercanía y que me ayudaba a convertir ese yo solitario en un nosotros que iba a crear unas imágenes a partir de la pregunta de cómo nos estábamos sintiendo y cómo nos estábamos autorrepresentando en ese periodo de cuarentena. Entonces decidí retomar Diario de una tesis y escribí el papel que vemos a la derecha que dice: aquí estamos todos tan juntos y al mismo tiempo tan lejos. Hoy en Diario de una tesis iniciaremos una galería virtual de autorretratos. La idea es que esta creación colectiva pueda unirnos en la distancia. Entonces, el 3 de abril decidí crear una convocatoria donde lo que se le pedía a cada persona era solamente que pensara cómo se podía autorrepresentar en ese momento. No había más pautas, el concepto se podía expandir y justamente así sucedió. Pero todo el tiempo pensaba en un libro de Roland Barthes que se llama La cámara lúcida, donde él logra conectar esa relación entre la imagen y el afecto. Y hay un momento en el que se refiere a la foto de retrato. Quisiera leerles esta cita del texto para conectarla también con lo que sucedió con el proyecto Cercanía. La fotorretrato es una empalizada de fuerzas. 4 imaginarios se cruzan, se afrontan, se deforman. Ante el objetivo soy a la vez aquel que creo ser, aquel que quisiera que crean, aquel que el fotógrafo cree que soy y aquel de quien se sirve para expresar su arte. Si pensamos en la foto de retrato y ahora en este mundo de selfies y de pantallas en el que vivimos, hay unas tensiones de la mirada. Está la mirada del sujeto que se sienta delante de la pantalla, pero también quien está detrás, quien genera la imagen. En el caso del autorretrato, de la autorrepresentación, estas tensiones se conjugan en el mismo sujeto, que es el que está pensando qué es lo que quiere comunicar, cómo es y cómo lo va a comunicar. Entonces, en el proyecto Cercanía, al abrir esta convocatoria, empecé a recibir imágenes, pero no solamente imágenes, sino que también encontré que algunas personas se podían autorrepresentar a través del vacío, del silencio, de una canción, de un escrito, de una ilustración, y se fue conformando todo un tejido colectivo que hizo que esas pequeñas soledades que son nuestras vidas, como diría Barthes, se fue transformando todo esto en compañía, en una soledad acompañada, en una lejanía cercana, y finalmente el proyecto se fue conformando a través del diálogo. Las personas me enviaban su imagen, dialogábamos un poco sobre lo que estaban sintiendo durante la cuarentena y finalmente la imagen se publicaba y entre los que participaban en el proyecto se establecía también un diálogo. En este momento entonces quisiera presentarles algunas de las imágenes que formaron parte del proyecto y que construyeron y que transformaron ese yo en un nosotros. El primer autorretrato que vemos es de Carlos Restrepo. Todos estos autorretratos que voy a mostrar los muestro con autorización de sus creadores. Y en el caso de Carlos Restrepo, él creó una imagen que tituló Autorretrato sin gafas. Y eso me hizo pensar en que tal vez lo que íbamos a empezar a encontrar en estos autorretratos no tenían que ver como con la típica mirada que hacemos de nosotros mismos, sino que se refería a otro orden,
a un orden más interno que nos llevaba a plantearnos y a mirarnos y a observarnos sin necesidad de tener unas gafas. Les pido disculpas porque empezó aquí en Medellín una tormenta tropical en este momento, entonces veo que la conexión falla un poco, pero bueno, iremos avanzando. Entonces, un segundo autorretrato que llegó al proyecto fue el de Miguel Echavarría. Miguel se retrató o se representó a sí mismo con colores y estableció una relación intertextual muy interesante con la obra de Neil Gaiman, Coraline, a través de esos ojos de botones y con una frase que él mismo acuñó sobre la mirada interna. Miguel dijo esto acompañando su autorretrato. Entre más tiempo pasa sin ver el resto del mundo, más vuelvo a un pasado que me marcó de por vida. Pronto construiremos un mundo nuevo. Entonces, Miguel, con su autorretrato, nos está llevando también a ese mirarse a uno mismo, mirar hacia adentro y mirarse desprendido de un contexto que normalmente nos ha ayudado a entendernos. Tengo también un autorretrato de Itala Alves. Ella es una profesora de historia y en su autorretrato cuestiona o se pregunta por el valor del tiempo, específicamente por cómo estamos marcando los días hoy. Y ella dice, quizá ya no los marcamos con los segundos, con los minutos, sino más bien con las actividades diarias que tenemos. Es muy interesante porque ella participa con dos fotografías que tienen una similaridad formal, es decir, ambas tienen un mismo plano, un mismo encuadre, un mismo sujeto representado, pero lo que se transforma es la temperatura del color. En la primera de las imágenes vemos un tono cálido, amarillo, que podría representar el día, y en la segunda, lo que en cine se llama la noche americana, y cómo a través del azul y de lo que de pronto es más frío se representa la noche y el paso del tiempo. Este autorretrato entonces hace una referencia directa a esa sensación de quién soy en relación al paso del tiempo. Carlos Vázquez habla de algo que lo impactó bastante y es ese último día que él vio a un ser humano. La última vez que tuvo un encuentro con otra persona, él también tiene su planeador anual y en el día 16 de abril, decreta que ese fue el último día que vio seres humanos mientras acompaña esa imagen de un texto donde habla de cómo al encontrarse con un ser humano, la mirada se escapó, es decir, había susto, ya no se veía el rostro porque ya tenían el tapabocas, la mascarilla, y el reflejo en la mirada del otro lo que representaba era el susto, quizá de la posibilidad del contagio, especialmente en un espacio tan estrecho como un elevador. Cándida participa también del proyecto con dos autorretratos. En ambos autorretratos hechos en acuarela, la mirada está presente. En el primero hay una mirada un poco más serena, en el segundo hay una mirada que está atenta y uno podría preguntar qué es lo que vio Cándida, qué es lo que está viendo. Pero lo que tienen en común ambas presentaciones es que la boca está abierta y Cándida se pregunta justamente cuándo romper el silencio, es decir, cuándo vamos a poder establecer ese diálogo y más ahora que nuevamente la parte del rostro que no vemos es la de la nariz y la de la boca y que se hace tan difícil poder establecer un diálogo con alguien cuando se usa un tapabocas. En el caso de Isabel Bernal, Isabel participó en el proyecto con un autorretrato en acuarela, un autorretrato donde está ella, su espacio más íntimo, las plantas, las texturas que la rodean. Ella es una escritora y diseñadora y nos acompaña el autorretrato con las palabras mi casa, yo, un abrazo.
hablando de ese encuentro que tenemos también con el hogar, ahora que pasamos tanto tiempo como antes no lo pasábamos, y cómo eso nos permite de alguna forma reencontrarnos. Y hablando de ese confinamiento, recibí también una fotografía de Andrea González. Andrea fue hasta, no sé, un tiempo antes una casa ella misma, es decir, fue un cuerpo gestante, un cuerpo que tuvo adentro otro cuerpo, el de su hijo, y que ahora, en medio de la cuarentena, vuelven a encontrarse en el aislamiento. Y Andrea dice, antes estabas tú confinado dentro de mí, ahora somos dos seres unidos, igualmente confinados, nuevamente inseparables. Entonces, ese hijo y esa madre se reencuentran en la casa de paredes blancas, en el confinamiento y en esa unión que les permite ir superando un tiempo de mucha incertidumbre. Juan Suárez, artista del collage, crea un collage para hablar de las contingencias encerradas, es decir, cómo a pesar de que el virus está ahí todo el tiempo como una amenaza, puede florecer algo. Y está esa conexión con lo que nos rodea finalmente el infinito, el espacio, pero también con lo natural y con la ventana como el objeto que todavía nos permite una transición entre el adentro y el afuera. Hablando de ventanas, Connie, egresada de artes de la Universidad de los Andes, plantea, por ejemplo, que ahora, a través de todo lo virtual, sus amigos se convirtieron en recuadros y ella también. Y desde ahí es de donde parte el encuentro con el otro. Y empezamos a encontrar nuevamente una constante que tiene que ver con el recuadro, con lo que es rectangular, con la ventana que nos permite observar, como en el caso de María Paulina, que utiliza el collage mientras se pregunta cómo está observando el mundo hoy y cómo tiene que pensar en vivir el mundo tal y como es, con todas las dificultades que presente. María Clara Serna habla de algo que también creo que ha sucedido, que nos ha sucedido, y es que a pesar de que son días extraños, al principio de la cuarentena nos encontramos con algo que en la ciudad es muy escaso, el silencio, y eso también nos permitió vivir la ciudad, vivir nuestro hogar desde otra dimensión. Y de alguna forma también había algo placentero cuando el mundo como que se detuvo, se apagaron las luces. Perturbador, siniestro, pero con algo que llamaba la atención, algo que no habíamos experimentado, por lo menos los seres humanos que estamos en este momento sobre la faz de la Tierra. Natalia Aristizábal, a través de la luz, se pregunta por el ser y el parecer, como muchas veces creemos que somos, pero lo que pasa simplemente es que parecemos, y que quizá la pausa, la soledad, el silencio, el encuentro con lo desconocido nos lleva a preguntarnos cuánto de lo que aparentemente somos es lo que pretendemos ser. Catalina Arango se rodea de colores, ella es una artista y encuentra en la pintura la forma de pasar este tiempo, de crear, de transformar de alguna manera el dolor en creación. Y Alejandra Izaza, esto es curioso, me envía un autorretrato que es exactamente lo mismo que el autorretrato de Catalina y al mismo tiempo lo contrario, es el blanco, que finalmente es la suma de todos los colores, y ella intitula el autorretrato como Los colores de mi alma. Yo también participé en el autorretrato haciendo casi como una plana de todas las cosas que estaba extrañando, como el parque, los árboles, el café, el viento, y diría que en el fondo la vida tal cual la conocía. Daniel Gómez escribe toda una reflexión sobre el tiempo y genera una fotografía donde podemos verlo y al mismo tiempo no. Estos son tiempos nebulosos, tiempos donde no hay mucha definición.
Me quedaría pues toda la vida presentándoles los 100 autorretratos, pero quisiera cerrar con estos dos que se refieren a la ventana. El autorretrato de Juan Pablo Areiza apela directamente a la ventana virtual y el de Elizabeth Henao a la pregunta de la ventana como aquel espacio en el que transita ese misterio de la vida y la muerte, esa pregunta también de el aislamiento para cuidarme y la posibilidad de salir y tener un encuentro con el virus. Todos estos autorretratos entonces permitieron que ese yo que aparecía tan fuerte al principio, que siento yo frente a la cuarentena, se convirtiera en una narrativa digital y virtual y en términos de David Casacuberta, en una narrativa colectiva de cuarentena. Ahora es muy interesante volver sobre estos autorretratos y pensar cómo nos sentimos hoy. Esto ocurrió hace unos meses y queda esa memoria de cómo estábamos tratando de entendernos. Y esto paso a paso nos lleva entonces a esa noción de ventana que puede ser tanto metafórica como una ventana física, que es lo que nos conecta hoy. Así que cuando el proyecto Cercanía finalizó, de alguna forma volvió el silencio, tuvimos que dedicarnos nuevamente a las ventanas de Zoom, al trabajo virtual, a las clases, a jornadas que se volvían agotadoras, extenuantes y que en algún momento uno tenía que migrar y pasar de ese recuadro virtual a la ventana física, a mirar qué estaba pasando en la calle y si en efecto o no el mundo se había detenido. Cuando el proyecto Cercanía finalizó, pasó un tiempo de silencio y en Medellín inició una cuarentena estricta. Teníamos pico y cédula, podíamos salir un día a la semana para ir a mercar. Entonces, si queríamos ver lo que ocurría en la ciudad, pues teníamos que mirar por la ventana y mirando por la ventana un día encontré una imagen que me impactó. Diría que una imagen que tenía puntum porque había algo en ella, en términos de la cámara lúcida, había un azar que despuntaba y que de alguna forma me lastimaba o me punzaba. La imagen que vi era esta, una mujer muy joven, vestida de blanco, cargando un bebé que dormía plácidamente mientras ella tenía un tapabocas negro. Esa triada entre el acto tan maternal, el descanso tan tierno del bebé, pero también esa aparición tan agresiva y fuerte de un tapabocas negro, que es lo único que hay oscuro en la indumentaria de la madre y el hijo, hizo que yo tuviera que salir corriendo y volver por mi cámara de fotos que había abandonado por el celular y tuve que fotografiarla. Había algo en esa imagen, un contraste entre lo suave y lo fuerte que me obligaba a tomar la foto. En ese primer momento yo no le presté atención a la línea amarilla que estaba en la parte de abajo de la imagen, pasó desapercibida. Para mí la triada importante estaba en otro lugar. Pero horas más tarde volví a mirar por la ventana y esta vez lo que me encontré fue una bicicleta y un perro. Entonces pensé, qué curioso, hace unos instantes o unas horas en la misma línea, la vida estaba cuidando la vida y ahora, unas horas después, parece que la vida está esperando a la vida. Entonces, nuevamente tomé una foto y a partir de ese momento seguí visitando el lugar y denominé la serie como La Línea Amarilla. No quise utilizar un trípode, tampoco quise abrir el plano. Bien puede ser el paradero de un bus, un hospital, un parqueadero, un supermercado. Lo cierto es que era una línea donde la vida no se detenía y donde las historias que yo creía que habían parado, no habían parado. Y empecé a encontrar muchos personajes que tenían que visitar esa línea, como esta mujer y el hombre que vende confites, y esa diagonal que se establecía entre la mirada de ambos y cómo la línea era tanto un punto de encuentro como un punto de separación,
Obviamente los paisas estamos muy marcados por la línea amarilla porque crecimos escuchando no se acerque a la línea amarilla en el metro, entonces también tenía una carga semántica muy fuerte y que permitía ese estar unidos, pero también alejarnos de alguna forma para cuidarnos. Bueno, acá la presentación no está cargando en este momento. Les voy a pedir un instante para compartirles entonces mi plan B. Bien, les pido un momento. Voy a, no sé si mirar de pronto. Bien, por acá tengo el plan B, que no es tan bonito como el libro que les estaba mostrando, pero tengo las mismas imágenes. Tenemos entonces acá este encuentro. Encontré también cómo cambiaba lo que estaban vendiendo los vendedores ambulantes. Entonces está el vendedor ambulante de los juegos de mesa, parqués, monopolio, todas estas actividades lúdicas que empiezan a tener también un sentido para pasar el tiempo y que uno empieza a ver personas en las casas y en los balcones jugando. Y personajes que también van recorriendo la ciudad para poder vender los juegos. Empiezo a encontrar también que la línea amarilla es un espacio de cuidado y que si bien encuentro el tapabocas N95, también hay trajes de ficción que permiten protegerse del miedo, de todo lo que puede ocurrir ahora en ese encuentro, donde hay objetos que a veces descansan en la línea esperando que aparezcan sus dueños y personas que continuaron trabajando y que no tuvieron la opción obviamente de un trabajo virtual, sino que tienen que enfrentarse con la realidad y encontrar estrategias como cubrir absolutamente todo su cuerpo para poder laborar. Incluso en la línea también empecé a encontrar algunos diálogos que a primera vista no estaban ahí. Este hombre, por ejemplo, llevaba mucho rato cabizbajo mirando la línea y de un momento a otro aparece esta mujer con una camisa en suajili, Hakuna Matata, un poco como sin problema, de alguna forma como las vallas que ahora llenan la ciudad, que vamos a estar bien, y este hombre que está ahí detenido recibe un mensaje, no sé si lo pudo haber leído en la camisa, o por ejemplo, esta bolsa de barriga llena, corazón contento, que también va narrando lo que ocurre en ese espacio y quién puede ingresar y quién no puede ingresar
a ese lugar al que lleva la línea amarilla. Pero la línea no siempre se compone de personajes. Hay momentos en los que está sola, porque el sol es muy fuerte y no hay cuerpo que resista ese brillo sobre el asfalto, pero en ese momento la línea también se vuelve sumamente narrativa y las sombras empiezan a contar. Detalles que antes, viviendo al frente de la línea amarilla, nunca noté, pero que ahora con esta nueva relación con el tiempo me podía detener y disfrutar y ver cómo en algún momento la línea se tornaba casi que surrealista, una fragmentación adentro de la fragmentación totalmente inesperada. O también algunos momentos en los que la línea y el espacio servían como un refugio porque bajaba la temperatura, porque había una lluvia tan fuerte como la de este momento y quedaban esos indicios, las huellas de quienes trataron de huir de la línea. Personajes como el de los pies que vemos en la esquina superior derecha, que tiene un bastón, que era un personaje que aparecía constantemente en la línea y que muchas veces sin notarlo, su bastón ingresaba a la imagen y que fue como uno de los grandes protagonistas de esa narrativa. También en la línea, por ejemplo, encontraba objetos solitarios que por un momento no respondían a nadie y estaban ahí, simplemente ahí. O se convertía en un lugar de encuentro, pero de un encuentro diferente, respetando una distancia, donde la mirada se reconoce y hay una alegría también de poder ver al otro en unas rutinas que antes eran sumamente cotidianas y tradicionales, que me imagino que ustedes ya tienen sus hipótesis de dónde puede estar ubicada esta línea amarilla. O por momentos también cómo se generaban unas coreografías visuales impensables para huir de la lluvia o para huir de un otro cuando había alto tráfico o congestión en el espacio, pero todos evitando, casi que bailando y evitando tocar al otro. Por momentos también el plano hacía que aparecieran casi que criaturas mágicas o extrañas, pero desaparecían muy pronto porque pues, los seres fantásticos tienen esa condición, no duran mucho tiempo, pero podía captarlos. Obviamente lo bueno del proyecto y de la línea amarilla es que inició cuando yo salí a las vacaciones, entonces también tenía mucho tiempo para mirar por la ventana. O seres que esperaban a sus compañeros mientras iba pasando el tiempo. Por ejemplo, en esta imagen también vemos el bastón está ahí oculto en la parte de arriba de la imagen, como ese ser que siempre acompañó la narrativa. Algunos personajes mucho más calmados para esperar, otros no tanto, o parejas que generaban contrastes cuando las observaba, o por ejemplo la opción todavía de el amor en los tiempos del virus. O parejas extrañas pero cotidianas como estas que ahora inundan un poco la ciudad y parece que la ciudad tuviera, no sé, varicela, cuando vemos un montón de puntitos naranja que retoman todo el espacio. El día, por ejemplo, el día sin IVA, la línea fue muy visitada y bueno, aunque el proyecto terminó, yo todavía confieso que miro por la ventana y si veo algo que me llama la atención, que tiene ese puntum, lo incluyo ahí también. Cuando decidí finalizar el proyecto, porque tenía que concentrarme nuevamente en el mundo laboral, decidí visitar la línea en la que había estado muchas veces, pero a la que nunca realmente había visto, había observado y tomarme una foto en ella como un homenaje por todo ese tiempo que me permitió
crear fantasía y ficción y ver pasar el tiempo de una forma distinta. Aquí hay algunos de los personajes que encontré en la línea. En total fueron más de 200 fotos. Finalmente hice una curaduría para seleccionar unas 78 que conforman el proyecto como tal y con el que quiero seguir de pronto trabajando y convertirlo en un flickbook como de personajes que se mueven en un espacio y que no coinciden en el tiempo, pero sí en la línea. Y todo esto entonces me lleva a esa primera exposición que yo estaba preparando en abril y que afortunadamente volvió a retomarse, volvió a tener vida y ayer realizamos el montaje. Se va a realizar en un evento en Medellín que se llama Letras de Ciudad. Están todos muy invitados a través de estas ventanas virtuales. La exposición se llama Funámbulos del Presente. Y aunque habla del presente, también se relaciona con el futuro. Esta es una de las imágenes que forman parte de la exposición. Y está esa pregunta por qué es lo que viene. Y la verdad es que siempre lo preguntamos y nunca vamos a tener una respuesta clara, pero yo creo que a través de la lectura, de la ficción, del arte, podemos seguir intentando ser funámbulos, encontrar el equilibrio. Por eso creo que la ficción tiene un papel muy importante en nuestra sociedad. Y quisiera cerrar con mencionando un cuento de Nicolás Buenaventura, donde hay un hombre que cuenta historias, pero nadie lo escucha. Entonces alguien le pregunta que para qué cuenta historias si nadie lo escucha, y él dice que cuenta cuentos y que en un principio los contaba para cambiar el mundo, pero que hoy sigue contando cuentos para que el mundo no lo cambie a él. De alguna forma, el contexto de la historia de la humanidad nunca ha sido sencillo. El mundo siempre ha estado en una guerra, aunque no esté a la vuelta de la esquina de nuestra casa, o de pronto sí, pero la idea es que tenemos que seguir contando historias y que de alguna manera eso nos permite encontrarnos y seguir adelante en medio de toda la incertidumbre. Así que les agradezco mucho por este espacio virtual y les cuento que ahora ustedes entonces también forman parte de estas narrativas de cuarentena. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza, por nos contar todo ese proceso de creación. Yo estuve muy interesada en eso al principio, ¿no? Estaba haciendo escribí un texto sobre que se crió, en general cosas de gente joven como usted. Y era mucho una mirada mucho hacia adentro y es muy interesante como Línea Amarilla es esa mirada hacia afuera, ¿no? Esa invitación a pensar la sociedad. Bueno, se empiezan los elogios, ¿no? Me encanta el proyecto de la Línea Amarilla, sueño con verlo impreso. Sí. Nosotros lo acompañamos por Instagram, yo creo que Instagram es una plataforma que está también, ¿no? Haciendo esa conexión artística, torna posible, ¿no? Entonces, pero es verdad que tenía ganas con autorretrato porque iba leyendo y todo, de ver eso concentrado en un libro. ¿Piensas en hacerlo? ¿Será? Sí, por Ahí ejemplo, pensando. con la línea amarilla he pensado mucho en esta idea del libro donde uno siente que se mueven los personajes, el flipbook, para irlo pasando, además tiene como esa noción de tiempo. Y con los autorretratos me encantaría que entre todos, porque es un proyecto colectivo, pudiéramos seguir avanzando, además porque ahí dejamos mucho de lo que estábamos sintiendo. Realmente son 100 autorretratos, cada uno cuenta una historia y yo vuelvo a ellos y a mí me conmueven. Por ejemplo, el de Andrea con la mano de su hijo es un autorretrato que cada vez que yo lo veo me estremece y siento que hicimos algo muy bonito y que nos unió en medio del dolor. Y si quisiera que en algún momento se transforme o en un fanzine o en una exposición, y sueño con que de alguna forma, si esa exposición se da, nos podamos encontrar en vivo y en directo, ¿cierto? Sí. Y vernos.
Sería fabuloso. Yo creo que la idea del flipbook está súper bien, ¿no? Pero usted lo narra muy bien. Usted, es raro alguien hablar con tanta propiedad de su obra. Talvez sea un libro que tenga una parte escrita, ¿no? Sí, sí, había una narrativa también que la línea iba generando. O sea, por ejemplo, hay unas imágenes que no mostré, pero había personajes que regresaban y a los que yo les puse nombre, ¿cierto? Entonces, el señor del bastón era don Pedro, y si don Pedro no visitaba la línea un día, yo me preocupaba porque si don Pedro no estaba, de pronto hasta yo tampoco estaba. Entonces, eran personajes. Yo decía, es increíble, los personajes desfilan al frente del apartamento y yo nunca los había visto. Y quizás sí, también puede haber algo ahí con la palabra y también esa relación palabra-imagen. Sí, entonces, justamente essa suspensão do futuro é um alargamento do presente, não? O sea, umas possibilidades de presente que não teníamos, porque como estávamos sempre com uma agenda, la muestra aí tão cargada, não? Que vou ver esto mañana, ¿no? Essa coisa dessa projeção, essa frase da suspensão de futuro é de Eduardo, que está aqui, vemos também. E subitamente a agenda se rompe, não? Não vamos a nenhum lado, vamos estar aí e podemos, então, criar essa outra temporalidade e essa outra relação com afuera de presença, não? Que antes não estava, você não podia ter, não? Claro, el solo, por ejemplo, poder ver las sombras, o sea, poder ver que con las sombras las barandas se reflejan de una forma distinta en la línea amarilla, cuando, o sea, es que cada día la línea se ve diferente según el sol ese día, las nubes. Era simplemente una línea para que los carros no se fueran a chocar con ese lugar, pero ahora es la línea amarilla con mayúscula. Sim, agora é um espaço, não, é um lugar, não é um lugar que estava lista para ser, mas agora é um lugar, não, com muitas histórias. Estava pensando que a imagem é concretista e não surrealista da sombra. Renega sus clases de concretismo. No, los concretistas siempre presentes. La semana pasada en clase les hicimos un homenaje con algunos poemas. También, por ejemplo, en la clase que hemos tenido virtual y luego en modalidad combinada, también hemos hablado de la creación, y pues hago la cuña también pensando cómo desde las humanidades y a través de lo digital nos podemos conectar. Sí, exactamente. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta sobre los proyectos, sobre la exposición, sobre el pasado, esa relación? Yo creo que se ve que se está afinando más, está mucho mejor, ¿no? Su relación texto-imagen, su reflexión sobre la imagen, ¿no? Que estava aí na tese, pero eu creio que o ambiente te reprimia. Era um doutorado em literatura, que agora já está mais solto. Pero você também... Bueno, hay uma pergunta de Martín. Muitas graças por la conferência. Queria perguntar se as imagens se han ido convertindo em narrações. Há alguno que já tenha uma história e um sentido não só icônico? Yo creo que ese es el paso que sigue, porque creo que hay que detenerse. La palabra también pide una construcción, un pensamiento, una escritura, una reescritura. Entonces, creo que todavía no he dado ese paso. Incluso para esta conferencia fue la primera vez en la que me pude detener y empezar como a dar una lectura y una apreciación de la imagen. No había mirado como, bueno, qué plano será, o por ejemplo con los autorretratos, ver también cómo unos estaban conversando con otros, pero bueno, creo que esa no es la respuesta a la pregunta.
Bueno, Karina pregunta, me encanta el proyecto de la línea amarilla, sueño en ver un proyecto expuesto en un espacio, ¿los has pensado así? Abrazos desde Quito. Muy bien, Karina, por ejemplo, participó en la línea amarilla porque ella asistía, veía las imágenes y me dijo alguna vez que me dejó pensando y es si la línea también podía narrar sin tener un ser humano sobre ella. Karina me escribió algo así y fue por esa frase que empecé a mirar también el paso del tiempo y a descubrir el concretismo, a descubrir la lluvia. Por esa frase que ella me dejó ahí como insinuándome algo, no lo cerró tampoco y catalizó un montón de preguntas, así que Karina, qué bueno saludarte y sí, me encantaría que esa línea también estuviera en algún lugar así. Bueno, Charles Novo, estupendo trabalho gráfico sobre a tese doutoral. Les planteei alguma sugerência direta para que o processo seja mais equilibrado com a vida personal de quienes estudiam doctorado? Yo creo que lo que uno tiene que saber es que la vida nunca se detiene, es decir, uno está haciendo un doctorado y uno no deja de ser ser humano por eso. Uno puede elegir la vida académica y aún así uno tiene que ir a mercar, tiene que hacer vueltas en el banco. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es luchar por su bienestar, encontrar estrategias donde uno pueda también como desconectarse un poco de esa tesis doctoral, o sea, no está mal caminar, tomarse un tinto con los amigos, hacer un curso de ilustración, por lo menos a mí todas esas otras actividades me ayudaron mucho, pero en el fondo uno también está viviendo un momento de su vida monotemático que no se va a repetir y que también tiene que disfrutar. Y que a veces uno le pide a las personas que tiene alrededor que entiendan por lo que uno está pasando, pero la verdad es que yo no tendría ni la línea amarilla, ni el proyecto cercanía, ni diario de una tesis, ni la exposición que voy a hacer mañana si no fuera por la tesis que me llevó y por el doctorado que me hizo preguntarme qué era para mí lo más importante, o sea, cómo estaba viviendo yo, qué primaba en mi vida. Entonces, el doctorado es mucho más que el doctorado y también uno se tiene que reír un poquito de la seriedad. Eu creio que tem uma coisa de mágico, essa sincronicidade com o universo. Não? E o fragmento do livro que você nos mostrou era como a pessoa buscava, mas muitas vezes nos ocorre devenir o tema da tese, não? Ou como na linha ou o autorretrato, vêm as coisas a nós outros e não fazemos essas conexões tão forçadas. Sí, es verdad. Es decir, muchas veces muchas cosas surgen de un comentario que alguien le hace a uno, de una seña. Por lo menos yo estaba muy mal al principio con la cuarentena, era porque muchas de las cosas que hago dependen del encuentro con el otro, de una conversación que escucho en la mesa de al lado, en un restaurante, en un café. Entonces yo decía, ¿ahora qué voy a hacer si no tengo cómo escuchar conversaciones? O sea, si no puedo montar en bus donde me pasan un montón de cosas y qué es lo que después voy a transformar. Entonces también parece que hay una sincronicidad junguiana y hay arquetipos que aparecen y yo creo que uno tiene que estar atento y verlos y si puede transformarlos. Sí, a suspensão do futuro nos dejó, bueno, y aislamiento más en este presente, ¿no? Esta captura de la experiencia de los otros que hacemos en la calle, ¿no? Sí, esperábamos que fuera más rápido, ¿no? Y parece que todo va a ser, seguimos en este presente enorme, continuo, esa línea amarilla y continua, ¿no? E muitas coisas já passaram, né? Há projetos terminados, há experiências terminadas. Né? Muito bem. Alguém mais? Alguma pergunta? Podem prender o microfone e falar. Se querem falar. Muito bem. Então,
Constanza, muchas gracias. Gusto verla, pena que no nos mostró más. Yo creo que el diário de uma tese é um bálsamo, uma medicina para quem está em teses, para sair justamente dessa situação de agobiamento. E seria bom recordar, recordar mais. Pero também é um projeto acabado. Sabes que queria que aún não conosco sua poesia, sua obra poética? Mientras falava da linha amarilla, me quedei imaginando como são suas obras poéticas, não? Um secreto bem guardado, não? Não, porque já lo apresentaste em espaços em Medellín, não? Pero está guardado, un tesouro guardado en Medellín. Sí, bueno, digamos que también con la exposición, por ahí me atreví un poco a incluir en medio de la exposición un poema escrito a mano. Entonces, también mañana por ahí sale uno justamente sobre la pregunta de si todo está dicho, si ya todo fue dicho, entonces, ¿qué podemos decir? Pero bueno, es que como decía Cervantes en el Quijote, el primer hombre fue el que se rascó la cabeza, pero los demás nos podemos rascar de 1000 formas diferentes, entonces también es como atreverse a decir, a utilizar las palabras, las imágenes que nos pertenecen a todos. A repetir. É claro que esse projeto é de observação. O que podemos fazer para cultivar a observação? Ahora como maestra. Enséñanos, maestra. No, yo creo que sé quién está haciendo la pregunta y yo creo que ella es una persona sensible. Creo que lo que uno tiene que saber es que hay muchas formas de vivir, ¿cierto? Y que hay muchas historias alrededor, pero que a veces vamos tan de afán con esas listas de cosas por hacer que no nos detenemos a mirar lo que pasa. Y creo que es algo que hemos aprendido también con la cuarentena. Estoy segura de que cada uno de ustedes descubrió nuevas sombras en sus hogares, o cómo entra el sol por la ventana a las 4, o qué habitación de la casa es más calurosa. Es también como detenerse y de alguna forma dejar que lo que esté alrededor hable, ¿cierto? Entonces sí diría que hay que también llegar como al silencio, a calmarse un poco uno, y hay cosas que pasan alrededor. Lo que pasa es que son como las cosas increíbles, pasan muy rápido y no se pueden fotografiar a veces. Y buscar la cámara y volver a estar ahí, ¿no? Muy bien. Charles, agradece, me parece trabalho muito interessante, de verdade, graças por compartilhar. E Juan Infante pede que agradeceria se nos ensinara de novo a programação que mencionaste há um momento, el de Medellín. Claro que sí, me devuelvo acá. El lugar se llama La Casa Centro Cultural. Lo pueden encontrar en Facebook, lo pueden encontrar en Instagram. La Casa Centro Cultural es una casa antigua en el centro de Medellín, una casa que, por ejemplo, sufrió un proceso duro con la cuarentena porque llevaban años sin cerrar la puerta de ese lugar. Siempre estaba abierta 24 horas al día. Y cuando llegó la cuarentena, tuvieron que cerrar la puerta. Ahora la abrieron nuevamente. En algunos momentos es puerta virtual, en otros es puerta física. Y podrían buscar información sobre el evento de Letras de Ciudad. De todas formas, yo, Antonio, le voy a compartir la programación cuando tenga el link, por si quieren escuchar y conocer un poco sobre Funámbulos del Presente o el resto de la programación del evento. Es una semana larga, es una programación extensa, ¿no? Sí. Muy bien, me derivó a moverse en el centro como propulsora cultural, la locomotiva cultural. Muy bien, alguien más. Súper interesante, gracias de nuevo. Y usted nos comparte la dirección. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Aprovechar, apuntarse para los proyectos, posar en la línea amarilla.
es una cosa de antes, ¿no? Esa idea de la inmovilidad ante la cámara y no está, ¿no? La gente no está criando ese personaje para la cámara, ¿no? Son pegos totalmente desprevenidos, ¿no? No, por eso decía que No sé. tuve que afortunadamente estaba en vacaciones porque en efecto podía quedarme toda una hora quieta en la ventana esperando y pues claro que no tenía tiempo para hacer otras cosas. Mi atención estaba centrada en una línea. Totalmente atrapalha, ¿no? Una línea. Muy bien. Perfecto, no, les agradezco mucho Entonces, entonces por la compañía virtual, por esta cercanía en la lejanía y los invito entonces al evento de Letras de Ciudad. Cándida, Universidad de los Andes, muchas gracias. Siempre pues recuerdo toda esa experiencia del doctorado y no estaría haciendo hoy lo que estoy haciendo si no fuera por eso. ya, entonces tenemos que traerte en físico, en persona, para que nos presente el stand-up, ¿no? Tengo muchas ganas de verlo y no, aún no tuvo la oportunidad, nadie tuvo la oportunidad, fue solo una vez, ¿no? Que lo presentó. Sí, sí. Performance efímera para quien estuvo allá en esta noche. Bueno, felicitaciones por todos los lindos proyectos, siempre muy apasionada por sus proyectos, siempre son muy acaparadores de mi subjetividad. Felicitaciones y nos vemos mañana entonces virtualmente. Muchas gracias. Bueno, chao. Chao, buenas noches, chao a todos. Muchas gracias por la presencia virtual.